Bueno, buenos días. Mi nombre es Vanessa, ¿vale? Como ha dicho Blanca, y bueno, formo parte del equipo de Autodesk Pro y os voy a mostrar un poquito en qué consiste nuestra aplicación, ¿no? Y en qué nos puede ayudar a automatizar, pues bueno, todos los procesos del despacho diariamente ¿no? que vamos realizando y bueno, para que os ayude a automatizar lo máximo posible y en esas tareas repetitivas, sobre todo, ¿vale? Que tenemos diariamente en el despacho. Bueno, yo os pongo un poco en antecedentes. Nosotros somos un despacho, ¿vale? Y bueno, y Autodesk nació un poquito pues cuando empezamos a trabajar con Sage, pues vimos, ¿no? que podíamos hacer ciertas cosas que nos iban a ayudar bastante en el día a día, ¿vale? Como podría ser la revisión automática de la contabilidad, pues bueno, importar ciertas estructuras, ¿no? De Excel, por ejemplo, CSV, TXT, pues que nuestros clientes nos enviaban y que bueno, y que anteriormente, ¿no? Antes de tener Autodesk, pero pues teníamos que adaptar a una plantilla concreta para poder traspasarlo a nuestra contabilidad de forma automática y rápida. Bueno, pues una serie de cuestiones que es lo que hemos intentado solventar con este programa. Bueno, en Autodesk nos vamos a encontrar varios módulos, ¿vale? Nosotros decimos que tiene varias patas, ¿no? Y decimos también que, bueno, que vamos a poder tener una contabilidad circular, o sea, quiero decir, en cuestión del traslado de información. Por ejemplo, vamos a poder importar a través del gestor de importaciones, ¿vale? Ciertas cuestiones adaptando eh, lo que tenemos al Excel de nuestro cliente en vez de hacerlo a contra, ¿vale? No tendríamos que tratar ese Excel, sino que podríamos adaptar Autodesk Pro a ese propio Excel. Ahora veremos cómo. De manera posterior, una vez que ya tenemos importado, lo que podemos hacer es pasar un checklist, ¿vale? Lo que nosotros llamamos checklist va a ser esta revisión automática de toda la información que tenemos dentro de Sage Despachos. Por último, vamos a poder trasladarlo a un informe financiero. Por lo tanto, esa contabilidad que vino de nuestro cliente en un Excel, un CSV, lo que fuere, o a través de un diario, por ejemplo, bueno, lo hemos traspasado a Sage, hemos trabajado con ello y hemos podido revisarlo de manera automática. Y además de eso, pues bueno, vamos a poder trasladar esa información en un informe financiero que va a volver a nuestro cliente. De ahí lo que os comentaba, ¿no? De ese ciclo circular de la contabilidad. El cliente nos manda los datos y al final le vuelven, pero de manera tratada y bueno, lo más automático posible, como vais a poder ver ahora. Bueno, vamos a empezar un poco a ver cómo importamos, ¿no? Cómo funciona este gestor de importaciones. Bueno, lo primero con lo que nosotros comenzamos fue con la creación de plantillas. ¿Vale? ¿Qué hacemos con la plantilla o qué echábamos de menos? Pues bueno, como os comentaba, el poder adaptar la plantilla a la información del cliente. El cliente me mandaba un Excel que él trabajaba bien de manera manual, bien que salía de su programa, de su TPV, bueno, llamémoslo X, y yo necesitaba importar esa información. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, lo que hicimos fue, para no tener que tratar ese Excel y copiar y pegar datos, no tener que introducir fórmulas, etcétera, etcétera, adaptar la plantilla. Nosotros vamos a poder realizar de manera autónoma todo el número de plantillas que necesitemos, ¿vale? Para todas las empresas que tengamos dadas de alta. Entonces, bueno, aquí le diríamos o le iríamos informando, pues dónde tenemos el NIF, dónde tenemos el nombre, dónde tenemos la fecha, el número de factura, ¿vale? Vamos un poco configurando según ese Excel que nos ha mandado el cliente, donde tenemos la base, la cuota y además para no tener que formular, puesto que a veces no tenemos tipo de IVA, puesto que a veces no tenemos cuota, puesto que a veces no tenemos, bueno, pues depende, ¿no? O es un entero o es un porcentaje y muchas veces si lo tenemos que trasladar a una plantilla predeterminada, pues lo que tenemos que hacer es tratarlo. Bueno, en este caso lo que vamos a evitar también es esa parte. Si tengo la base, tengo la cuota, pero no tengo el tipo, le puedo decir al programa que me lo calcule. Si tengo la base pero no tengo cuota, pero sé que es un valor fijo al 10%, pues bueno, aquí le diríamos que al 10% y me calcularía esa cuota dependiendo de la base y el tipo 10 en este caso. Bueno, pues un poco vamos a poder jugar con estas cuestiones, ¿vale? Lo mismo si tenemos una relación de facturas, por ejemplo, en las cuales, pues bueno, tenemos datos de cliente o proveedor vacíos cuando es la misma factura, tenemos la fecha vacía cuando es la misma factura, o tenemos
la misma factura en columna con dos bases diferentes. Bueno, pues ahí le diríamos que si me encuentro que es la misma factura y el mismo cliente o proveedor, me lo considere, pues bueno, una factura con dos bases, con tres o hasta con cuatro. Pues bueno, iríamos un poco estructurando estas plantillas. De manera posterior, ¿qué se nos ocurrió para facilitar un poco también ¿no? O agilizar lo que es la importación? Bueno, pues la parte de enlaces externos. Enlaces externos, bueno, lo que tenemos es la plantilla preconfigurada detrás de los propios programas, ¿vale? Estos son programas, la mayoría que nos han ido trasladando nuestros clientes. Pues yo tengo un cliente que es que trabaja con ACI Group y tengo que estar todos los meses importando esa información y además tiene alguna peculiaridad porque viene en PDF o porque viene en TXT. Bueno, pues aquí podríamos tratar también esa parte, ¿vale? La plantilla sería un poco más encaminado al Excel o incluso al CSV y aquí en este lado, pues bueno, tenemos un poco más de versatilidad. Entonces, hemos ido estructurando esas plantillas predeterminadas a petición de nuestros clientes, pues, bueno, los diferentes programas. Os voy a mostrar un ejemplo de cómo trabajaría el programa. Por ejemplo, yo tengo un libro de registro de facturas, ¿vale? Del programa Holded. Tenemos un cliente que trabaja con Holded, nos traslada esa información, en este caso en un Excel, ¿vale? Y yo lo que tengo, pues bueno, es esta información estructurada de esta manera, sacado directamente del propio programa. Vale, pues lo que hago es escoger Holded facturas en este caso y bueno, y cargar el archivo. Vale. Lo primero que vamos a hacer va a ser una carga en Autodeskro. A través de esta carga en Autodeskro vamos a poder controlar clientes, proveedores, bueno, en este caso proveedores, ¿vale? Toda la información que tenemos en Sage porque el programa nos va a relacionar y nos va a coger los que ya tengamos dados de alta de nuestro plan contable de Sage. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora os muestro cómo. Lo primero que nos hace el programa es un resumen de la importación para que podamos, pues bueno, controlar un poco, pues que la base está correcta, el IVA, la retención, etcétera, etcétera. Nos vamos moviendo por las diferentes pestañas y ahora puedo ver, pues bueno, las facturas, esa relación de facturas que yo acabo de importar. Y llegamos a la parte de los terceros. Los terceros que están dados de alta en el plan contable, él ya me los detecta. Por lo tanto, aquí vamos a evitar duplicidades de terceros, ¿vale? Él me va a decir, vale, pues es que este tercero ya le tengo dado de alta en el plan contable de SAGE. Además, la información que va a prevalecer va a ser la de SAGE Despachos. Así evitamos también el machacar información, ¿vale? Si yo llego aquí y yo abro, me dice que si quiero hacer cualquier modificación, me tengo que ir a SAGE porque es un tercero que ya ha estado de alta en el plan contable. Por lo tanto, vamos a evitar también machacar cuentas o machacar información que tengamos dentro del plan contable. Algo que también nos pareció muy importante, puesto que al principio pues, uno nos pasaba bastante y no teníamos bastantes problemas a la hora de la revisión dentro del propio despacho. Y bueno, y los que son nuevos nos lo detecta también. En este caso, pues bueno, tenemos una cuenta nueva asignada, la cual la tendríamos que asignar también una contrapartida, etcétera, etcétera. Y desde aquí vamos a poder hacerlo. Si yo abro la ficha del proveedor nuevo, en este caso, voy a poder rellenar todo lo que necesite, código de IVA, contrapartida, y todo esto me va a ir a la ficha de proveedor de SAGE. ¿Vale? De tal forma que si lo configuráis todo muy, muy bien, pues bueno, desde aquí también podríamos tener esa opción. ¿Qué más podemos tratar o ir revisando? Pues los tipos de IVA o los tipos de retención, ¿vale? Dependiendo de, pues bueno, en este caso teníamos retenciones, pues para ver que va todo correcto, etcétera, etcétera. Porque esta parte nos la va a coger de la ficha del proveedor. Pero si en el proveedor no está bien informado en SAGE su código de IVA o su código de retención, pues bueno, un poco ¿no? Nos va a dar según el Excel. Pero siempre vamos a ir a buscar la información en SAGE. Y luego tenemos los ajustes automáticos. Igual que no machacamos la información de ese plan contable, tampoco damos de alta, ¿vale? O en este caso prevalecería siempre lo que tenemos en SAGE. O sea, quiero decir, por ejemplo, Mercadona. Yo en el Excel no tenía CIF de Mercadona, pero el programa me va a buscar en SAGE. En este caso me va a buscar el nombre. Me dice, vale, pues yo te digo que en SAGE yo con este nombre tengo este CIF ajustado. Por lo tanto, todas las facturas de Mercadona ya van a tener su CIF correspondiente. ¿Vale? Lo mismo en el caso del nombre, por ejemplo, como podemos ver aquí en Leroy Merlin o en Laborquimia. Por ejemplo, yo le he dicho que mi CIF en el Excel es este y que mi nombre dentro de las facturas del Excel es Leroy. Vale, pero él me dice, no, pero es que yo en Sage me encuentro este CIF y
tengo este nombre, por lo tanto, te lo voy a ajustar a la información que tenemos en SAGE, ¿vale? No duplicidad, no machacar información, pues eso, no hacer esos, ¿no? Esos duplicados dentro de la base de datos de personas y entidades, en este caso en SAGE, que bueno, que muchas veces luego nos dan muchísimo que hacer a la hora de establecer relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ya lo tenemos todo revisado, todo y tal y como queremos, podemos controlar los códigos de transacción desde el actualizador de datos, si es que no los tenemos dados de alta en esa ficha de proveedor, por ejemplo, solo nos quedaría exportar. Exportaríamos la información y la importaríamos a SAGE. ¿Vale? Directamente exportamos, nos vamos a SAGE, importamos y ya tendríamos todas las facturas de manera automatizada, revisadas, etcétera, etcétera. Tenemos también aquí antes de traspasarlas, el botón verificar. El botón verificar va a ser un chivato, ¿no? Por decirlo así, que nos va a decir, pues bueno, si tenemos algún descuadre de IVA, en este caso nos está diciendo que nos lo pone en rojo, que no tenemos contrapartida en una de las facturas. ¿Por qué está en rojo? Porque si yo le doy a exportar ahora mismo, los errores que aparezcan en rojo, que son errores obligatorios, no me va a dejar exportar esta información. Yo no puedo trasladar una factura, o sea, no puedo hacer un asiento de factura si no tengo una contrapartida. ¿Vale? Porque tengo avisos, advertencias en azul, porque bueno, no es obligatorio dar una contrapartida a un tercero en SAGE en su ficha, ¿vale? Pero sí es obligatorio en este caso, pues que tengamos esa contrapartida en las facturas. Si tuviésemos un descuadre de IVA, de recargo, si lo hubiese, en descuadres en la retención, bueno, desde aquí nos lo marcaría todo y simplemente dándole los tres puntitos, pues bueno, nos mostraría la información. La idea es que sepáis bien lo que vais a traspasar a SAGE Despachos, ¿vale? Que podáis controlarlo, revisarlo y bueno, ¿no? Y un poco trabajar con ello antes de trasladar esa información, que tengamos ese mayor control de la información que vamos a trasladar. Bueno, esto de cara a lo que es la importación de facturas. Vamos a poder hacer diferentes importaciones, como pueden ser diarios, sumas y saldos, ¿vale? Tarjetas, remesas, bueno, pues un poco todo lo que necesitamos diariamente dentro de nuestra contabilidad. Otra parte que también es importante dentro de la contabilidad es la parte de conciliación bancaria, ¿vale? Vamos a tener dos formas de poder importar en este caso a través de norma 43, ¿vale? Para lo cual siempre será el mismo formato, por lo tanto siempre escogeremos el mismo enlace externo, o a través de lo que sale directamente de nuestros bancos. Nos metemos en la aplicación, sacamos un Excel, un CSV, incluso un PDF, ¿vale? De los extractos bancarios que nos interese importar. En el caso de las tarjetas y las remesas sería similar. Yo en este caso lo que he sacado es un extracto del Banco Santander, ¿vale? Aquí cargaría la información, le digo a qué cuenta de banco va a ir esa información cuando la traslademos a SAGE y lo que me hace, pues bueno, igual que hemos hecho con las facturas, cargar esa información del extracto. Vale, yo me vengo por aquí y voy viendo que tengo movimientos en azul y movimientos en rojo. ¿Por qué? Bueno, tengo movimientos en azul porque yo al programa le voy creando reglas. Esas reglas que voy creando se me van quedando guardadas, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que yo vaya importando los extractos y vaya creando más reglas, pues bueno, voy teniendo más movimientos conciliados. ¿Cómo trabajaría en este caso, por ejemplo? Bueno, pues, por ejemplo, con el primer movimiento. Hacemos doble clic dentro del movimiento y bueno, lo que va a hacer es cargarme la información. ¿Vale? Esa información del movimiento a través de esta pantalla. Yo voy a poder decirle, pues bueno, que me busque por importe o por nombre lo que puedo tener en mi contabilidad en SAGE relacionado, en este caso, pues bueno, con Montemar. Le daríamos aquí a esta varita mágica, que es nuestro buscador de cuenta automática, y me dice que, pues bueno, que por importe redondeado, o sea que no he encontrado un importe exacto, puede ser este cliente. En principio ya vemos que no, puesto, ¿vale? Que es un pago. Desde aquí voy a poder visualizar el extracto, ¿vale? Para que tengáis la mayor visualización posible de la información que tenemos en SAGE. Incluso desde aquí podría entrar al asiento de factura, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí eso vais a tener la posibilidad de visualizar todo y le digo, vale, pues me lo vas a llevar, ¿no? Mi contrapartida en este caso sería pues la 410-21. Le damos a guardar y el programa nos dice que, pues bueno, que establezcamos una regla que se me va a quedar guardada y va a ser la que va a utilizar el programa en posteriores importaciones de la conciliación en esta empresa. Pues
Pues le digo que siempre que lleve Montemar suministros, me lo lleve a la cuenta 41021. Además, podríamos discriminar si tenemos a la vez un tercero que sea cliente y proveedor. Bueno, en este caso no es así, así que directamente le daría a guardar y pues bueno, todo lo que lleve Montemar ya me lo ha llevado a esa 41021. Yo ya tengo una regla más creada, por lo tanto, pues bueno, ya tendría aquí esta otra regla añadida y así en la siguiente ocasión que concilie, pues ya el programa sabría dónde llevármelo. Vale, más opciones o más formas de poder conciliar estos movimientos. Bueno, nos podemos encontrar una remesa, por ejemplo. Imaginemos que esto es una remesa a diferentes proveedores, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Directamente dándole al botón de importar remesa, pues coger la remesa que hayamos sacado de nuestro banco. Caixa, Banco Santander, del SEPA, bueno, un poco los que tenemos añadidos según nos han ido pidiendo nuestros clientes. Si tenéis alguno más, no hay ningún problema en añadirlo tanto en aquí como en enlaces externos, ¿vale? Nos paséis la estructura del Excel, CSV, PDF o lo que fuere y lo añadimos. Imaginaros que, pues bueno, que esto en este caso es una remesa que a mí mi cliente me ha pasado, pues bueno, tal que así. Me ha dado la información de los proveedores, ¿vale? Me ha dicho, vale, este importe o esta remesa de 1.500, pues corresponde a este desglose. ¿Qué haría en ese caso? Lo que voy a hacer es descargar la plantilla de Autodeskpro. Cuando descargamos la plantilla de Autodeskpro, lo que nos descarga es un Excel. En este Excel vamos a copiar la información. Principalmente vamos a copiar el proveedor y los importes, lógicamente. ¿Vale? Por ejemplo, vale, ya el programa nos marca que lo tenemos todo conciliado y le damos a guardar. Cuando ya lo tenemos guardado, directamente nos volvemos al movimiento y le damos a importar remesa. ¿Qué va a hacer? Bueno, me va a traspasar todo ese desglose. Además, pues bueno, me va a coger el número de cuenta contable que corresponde, dependiendo de, en este caso, la descripción de la cuenta, que sería ese proveedor que yo le he dado, el importe y demás. Por lo tanto, ya tendríamos este movimiento, ¿vale? Desglosado directamente a todas las cuentas contables sin necesidad de tener que utilizar, por ejemplo, una cuenta puente de cara a una remesa o una tarjeta, etcétera, etcétera. También podríamos introducirlo de manera manual. Yo aquí lo he hecho a través de la plantilla de Autodeskpro, porque bueno, presumiendo, ¿no? Que pueden ser muchísimos movimientos y nos puede resultar más sencillo, pero yo también puedo ir introduciendo aquí de manera manual, pues bueno, la información que tengamos en el plan contable. Pues quiero que me lo lleve a la 410 que corresponda. Vale, una vez que ya lo tenemos, pues simplemente le damos a guardar y bueno, ya tendríamos ese movimiento conciliado contra varias contrapartidas en este caso. Otra forma también de conciliación es la conciliación automática. En vez de entrar movimiento por movimiento, lo que hacemos es pedirle al programa que nos busque si tenemos coincidencias, bien de importe, bien de nombre, un poco lo mismo que hacíamos con la varita mágica individual, pero en este caso lo hacemos pues con esta varita mágica masiva. Si además yo le doy al botón conciliar una vez que reviso y veo que son los correctos y que son los que quiero, ¿vale? Y le digo que si quiero crear las reglas de conciliación. Si no las quiero crear, pues bueno, la conciliación me la realizará en este momento puntual. Vale, cuando ya estamos en este punto, pues bueno, nos pueden quedar varios movimientos que no sepamos a dónde van. Bueno, pues en este caso la forma de poder conciliarlos todos de masivamente contra una 5.5, por ejemplo, pues sería dándole al botón de conciliación masiva. Podríamos seleccionar desde diferentes criterios o podríamos seleccionar todos. Vale, pues todos los movimientos que me queden me los llevas a una 5.5.5. Le daríamos a conciliar y listo. Ya tendríamos nuestro extracto, ¿vale? Totalmente conciliado y podríamos traspasar la información a SAGE. Vale. Sí, hay en ocasiones en que importamos información y nos aparece un movimiento con este candadito. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa ha detectado que dentro de esta cuenta de banco hay un movimiento con fecha 15 de abril del 2020 de 1.300 euros. Por lo tanto, os va a bloquear esa información. ¿Para qué? Para evitar duplicidades. ¿Vale? Evitamos los duplicados si ya tenemos la información en SAGE. Vale. Una vez que ya tenemos todo, nos quedaría exportar. Podemos exportar en el caso de las conciliaciones de dos formas. Todos los movimientos, si es como ahora que ya los tenemos todos conciliados, estupendo, exportaríamos e importaríamos en SAGE, o solo los movimientos conciliados. En este caso, podríamos haber dejado esos movimientos de la 555 sin conciliar, ¿vale? Y
poder exportar solo los movimientos conciliados y esos movimientos pendientes podríamos gestionar un Excel que de manera, bueno, un Excel o un PDF que de manera posterior vamos a poder trasladar al cliente. De tal forma que, pues bueno, le diríamos, oye, estos movimientos no encuentro, no tengo las facturas, por ejemplo, ¿vale? No tengo esa información, por lo tanto, pues bueno, si me echas una mano, pues estupendo. Y bueno, un poco, ¿vale? Hasta aquí llega la primera parte, ¿no? Ese módulo de gestor de importaciones, a través del cual pues, bueno, vamos a poder trasladar toda la información con la que trabajamos de manera diaria en el despacho, diarios, sumas y saldos, libro registro de facturas, conciliaciones bancarias, etcétera, etcétera. Eso, automatizando siempre lo máximo posible y además teniendo ese control de toda la información que vamos a traspasar a través de, bueno, de las diferentes utilidades que nos encontramos dentro de Autodesk Pro. Si os parece bien, hacemos un pequeño inciso si tenéis alguna pregunta, si hay algo que no haya quedado claro. Si no hay ninguna, continúo con la demo. Perfecto. Bueno, como os comenté, ¿no? Cuando hemos empezado al inicio de la sesión, tenemos varias patas dentro del programa. Ya hemos utilizado la parte del gestor de importaciones, ya hemos trasladado esa información a SAG Despachos. Ahora lo que nos quedaría sería, pues bueno, realizar esa revisión de manera automatizada. ¿En qué nos hemos basado dentro de Autodesk Pro para este checklist, ¿no? Que nosotros llamamos para esta revisión automática? Bueno, pues nosotros dentro del despacho teníamos, en nuestro caso era un Word, vosotros tendréis papel, un Excel, bueno, dependiendo de, pero bueno, creo que más o menos es un criterio común. En nuestro caso era un Word en el cual teníamos las diferentes pruebas, ¿no? Las diferentes comprobaciones que teníamos que realizar, pues antes de un cierre, antes de un cierre trimestral, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Fue plasmarlas en este checklist que vamos a ver ahora, para automatizar esa revisión lo máximo posible, siempre buscando, por supuesto, ahorrar tiempo, ¿vale? Dentro del despacho y bueno, y poder dedicar ese tiempo pues a otras cosas, a una relación más directa con el cliente, ¿no? Que siempre quizás lo echan de menos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre buscando automatizar y ganar tiempo, lo que hicimos fue, pues bueno, esas comprobaciones, pues los saldos de clientes o proveedores están revisados. Sí, tenemos saldos acreedores o tenemos saldos deudores. Vale, pues si los hay, vamos a, ¿no? Lo habitual era lanzar el mayor y ver o hacer ese punteo de manera manual. Por ejemplo, pues está distribuido el resultado del ejercicio anterior. Pues sí lo está, vale, pues estupendo. Pues no lo está, pues hacemos el asiento, ¿vale? Tenemos la regularización del IVA realizada del cuarto trimestre. Pues sí tenemos el asiento incorporado, no lo tenemos incorporado. Bueno, pues un poco todas esas pruebas que más o menos todos los despachos no realizamos a la hora de, pues bueno, de eso, de ejecutar un cierre de ejercicio, un cierre trimestral o cuentas anuales o impuesto de sociedades o incluso de cara al modelo 347 o si las empresas son de presentación mensual, pues bueno, también tendríamos esa opción de revisión. Bueno, ¿cómo ejecutaríamos un checklist? En este caso vamos a hacer un checklist de cierre, ¿vale? Yo voy a ejecutar el checklist de cierre de mi empresa demo. En este caso voy a hacer doble clic porque me aparece aquí y nos aparecería, pues bueno, la pantalla de donde le tenemos que dar esa información. Por ejemplo, cierre de ejercicio, ejercicio y la empresa. Le daríamos a generar. Podemos hacerlo así de manera individual o podemos hacerlo de manera masiva, ¿vale? Podemos gestionar ese checklist masivamente de tal forma que, pues bueno, yo podría pasar el checklist de cierre, como podría ser este caso, de varias empresas a la vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, paso todas las empresas y luego de manera posterior me meto en este área de trabajo que vemos por aquí detrás y voy un poco, pues bueno, revisando y gestionando esos checklists. Vale, la primera vez es normal que tarde un poquito más, puesto que ahora lo que está haciendo es revisar toda la información que tenemos en SAGE, sobre todo en el caso de, pues bueno, de los terceros es, ¿no? Lo que en la, la mayor información introducida. Entonces, bueno, revisa toda esa información y de manera posterior, ¿qué va a hacer el programa? Solo se va a conectar y va a buscar la información nueva que hayamos introducido. Por lo tanto, pues bueno, la revisión es muchísimo más dinámica. Y bueno, como os decía, lo podemos hacer de manera individual o de manera masiva a través de, ¿no? de esta flechita de generación masiva. Vale, cuando ya lo tenemos pasado, pues aquí lo vemos que nos aparece en rojo porque nos dice que tiene incidencias y hacemos doble clic.
Cuando hacemos doble clic, lo que nos vamos a encontrar va a ser, pues bueno, todo ese panel, ¿no? Ese área de trabajo donde están esas pruebas que nosotros teníamos dentro de nuestro Word y otras pruebas que hemos incorporado de manera posterior. Pues bueno, si hay asientos descuadrados, pues nos marcaría en rojo. Si no tenemos contabilizado un asiento de apertura, pues nos daría la advertencia. Vale, vemos que tenemos pruebas en rojo, que es lo que nosotros llamamos incidencias, que es lo primero en lo que debo fijarme cuando entro en un checklist y lo primero que debo solventar. ¿Vale? Me voy a encontrar también, este triangulito amarillo son advertencias, advertencias o avisos. Bueno, en este caso me avisa que tengo posibles saldos de cuentas a regularizar, pero es un aviso, es una incidencia leve. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir un poco viendo cómo gestionamos estas incidencias que nos está marcando el programa. Bueno, en la primera que nos encontramos, bueno, os enseño unas poquitas, ¿vale? Para no alargarnos mucho. En la primera que nos encontramos, pues bueno, nos está diciendo que tengo, si hago doble clic y abro la ficha, pues que tengo una diferencia entre el saldo de apertura y el saldo de cierre del ejercicio anterior. ¿Qué nos dice? Que podemos revisar las cuentas desde el menú detalle. Pues me voy al menú detalle y reviso las cuentas que tienen esa diferencia. Además, no solo nos quedamos aquí, sino que podemos hacer doble clic y ver la información en SAGE en tiempo real que tenemos en esta subcuenta en concreto. Vale, veo que tengo un saldo de apertura de 22,80 y puedo comprobar que efectivamente tengo, pues bueno, un saldo de cierre de menos 237,20. Por lo tanto, veo que tengo esa diferencia que efectivamente me marca el programa. Una vez analizada la información, bueno, podemos, o esto seguramente puede ser, ¿no? Una factura que hemos incluido o que hemos contabilizado de manera posterior a ejecutar ese cierre de ejercicio. Bueno, podemos generar un documento en el cual vamos a tener una trazabilidad de toda la información, ¿vale? De toda la información de los asientos que hemos introducido de manera posterior a ejecutar ese cierre. Bueno, aquí nos encontramos esa diferencia que nos está dando, que efectivamente es una factura, pues bueno, gestionada o grabada en este caso de manera posterior a ejecutar ese cierre y no hemos vuelto a realizarlo. Por lo tanto, nos está dando esa diferencia o podemos analizar esa diferencia entre el saldo de cierre y el saldo de apertura. Vale, si seguimos un poquito para abajo, bueno, cuentas con saldo contrario a su naturaleza, también nos va a dar esa información. La 555, si tiene saldo a cierre, nos va a marcar una incidencia, ¿vale? Y en este caso nos está detectando también que no hemos distribuido el resultado del ejercicio anterior. ¿Qué me está haciendo el programa? Me está proponiendo el ajuste. ¿Vale? Según qué me propone el ajuste, bueno, pues aquí siempre os va a dar unas pequeñas observaciones, ¿vale? Pues si está bien informado la distribución del resultado del ejercicio anterior en la campaña depósito, te voy a proponer el ajuste. Además, ¿qué puedo hacer? Yo voy a poder aceptar este ajuste y contabilizarlo directamente en Sage Despachos. Por lo tanto, desde Autodespro vamos a poder realizar esa revisión automática de toda la información que tengo en Sage en mi contabilidad en tiempo real. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que yo haga en Sage lo voy a ver en Autodespro. Además de eso, voy a poder gestionar estas incidencias viendo el detalle y teniendo la máxima visualización también en tiempo real de lo que tenemos en Sage. Y finalmente, pues bueno, todo lo que haga en Autodespro lo voy a poder, en este caso, contabilizar a Sage o introducir a través de modificaciones directas, como vamos a ver dentro de un poquito. Por lo tanto, todo lo que haga en Autodespro lo voy a tener en Sage y todo lo que haga en Sage lo voy a visualizar en Autodespro. Ahora la prueba ya estaría correcta. Y efectivamente, si nos vamos a Sage, a esa 129, pues bueno, aquí ya vemos que tenemos realizada la distribución del resultado del ejercicio. Y bueno, yo hoy, en el día de hoy y a esta hora, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, de manera automática también vamos a poder introducir apuntes para ir solventando estas incidencias. Vale, si seguimos un poquito más para abajo, bueno, fuimos incorporando también como prueba, pues bueno, cuestiones, ¿no? Que veíamos para evitar sanciones a nuestros clientes, esas pruebas que nos iban a ayudar, pues bueno, a evitar una sanción a nuestro cliente final del despacho, como puede ser los pagos por caja superiores, bueno, a 2.500 euros o a 1.000 euros a partir del 11 de julio del 2021. También en el caso del análisis de evolución irregular de la caja, bueno, pues un poco que nos ayudase a detectar esas cuestiones que podrían repercutir en nuestro cliente final. Vale, en el caso de las altas y las bajas de inmovilizado, lo que nos va a hacer el programa es revisar las adicciones contabilizadas a lo largo de todo el ejercicio y además, pues bueno, nos va a revisar también o nos va a comparar con los nuevos elementos que tenemos dados de alta en el módulo de activos fijos. Y además también
pues bueno, nos va a comprobar el importe de las transacciones. Si me voy al detalle en este caso, pues bueno, voy a tener esa comprobación que me va a realizar el programa de manera automática. Por un lado, las adiciones de inmovilizado contabilizadas, por otro lado, los nuevos elementos que hemos dado de alta en el módulo de activos fijos. ¿Por qué me está marcando una incidencia? Porque efectivamente tenemos dado de alta un nuevo elemento a lo largo del ejercicio que no tenemos dentro de nuestra contabilidad. Por lo tanto, pues bueno, me va a dar esa diferencia para que yo pueda solventarlo, ir a SAGE, visualizar por qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso lo que podemos hacer es generar un documento que nos va a dar esas diferencias para que lo tengamos en cuenta. Vale, si seguimos más para abajo, bueno, en este caso ya llegamos a los saldos de clientes o proveedores. ¿Qué nos va a comprobar o qué nos va a dar como incidencia el programa? Bueno, pues en el caso de los clientes, esos clientes con saldos acreedores, ¿vale? Y si me voy al detalle, pues bueno, voy a poder ver todos esos clientes que tienen saldo acreedor a fecha de cierre dentro de mi contabilidad en SAGE. Además de esto, igual que hemos hecho antes, yo puedo comprobar lo que tengo dentro de, o los movimientos dentro de esa subcuenta. Y además aquí, para analizarlo mejor, tengo la opción de calcular saldos vivos. Bueno, antes yo os decía, ¿no? que si tuviésemos este caso haciéndolo de manera manual, pues bueno, lo normal es que nos vayamos al mayor y que hagamos esta comparativa de manera manual. En este caso, el programa lo va a hacer de manera automática. ¿Vale? Bueno, pues aquí nos marca en amarillo los saldos vivos, tenemos por aquí uno y por aquí otro, y si no, aquí tendríamos un resumen, ¿vale? De los saldos vivos que nos ha marcado y así vamos a ver o vamos a poder comprobar esa información, ¿no? O ese saldo final más bien que nos está generando pues esos otros saldos vivos. Además de esto, además de hacer esta comprobación, si yo cierro, cuando pincho encima de la subcuenta y le doy al botón ajustar, el programa me propone tres tipos de ajustes: un traspaso anticipo de clientes, una regularización de ese saldo o un ajuste manual. ¿Vale? Yo voy a poder escoger cualquiera de los tres y al igual que antes hemos hecho con la distribución del resultado del ejercicio, lo que voy a poder hacer es contabilizarlo directamente en SAGE. Con los proveedores la forma de funcionar sería exactamente la misma. Vale. Seguimos un poquito, pues bueno, otra prueba que también nos pareció bastante importante y que nosotros dentro del despacho la damos bastante utilidad, ¿vale? Es en este caso el cuadre de saldos de cuentas, o sea, o entre contabilidades, más bien. Si me voy al detalle, mi empresa demo, que es la empresa a la que estoy pasando el checklist ahora mismo, tiene una 410 dentro de, pues bueno, o para ella es una 410 ejemplo de importación. Pero a su vez nosotros a ejemplo de importación le llevamos la contabilidad en SAGE con el código 31.998. Por lo tanto, tiene esa relación de cliente con empresa demo. ¿Vale? Aquí el caso más, ¿no? más gráfico quizás es la relación que nosotros como despacho tenemos pues bueno, con el resto de nuestros clientes. Vale, pues en este caso nosotros como despacho tenemos esos clientes, pero para ellos nosotros somos pues bueno, su proveedor, ¿no? Entonces ahí también estableceríamos esa relación, quizás es el ejemplo más claro. ¿Qué tendría que pasar? Pues que esos saldos tendrían que ser coincidentes, tendríamos que tener el mismo saldo en uno como en el otro. Si hacemos doble clic, ¿qué nos va a abrir el programa? Vale, pues en este caso, por un lado el extracto de la sociedad y por otro lado el extracto de la contraparte, ¿vale? El extracto de la sociedad a la que estamos pasando el checklist y el extracto de la contraparte, que en este caso era la empresa ejemplo de importación. Veo que tengo esa diferencia de saldo y puedo utilizar el botón conciliar para que el programa de manera automática me marque las partidas conciliatorias. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, me dice que estas dos facturas no las tengo dadas de alta en mi contraparte, en este caso en la contabilidad de ejemplo de importación. Por lo tanto, pues bueno, voy a poder detectar rápidamente cuáles son los movimientos que me faltan en un lado y en otro y que me puedan estar ejecutando o me puedan estar dando esa diferencia de saldos. Desde aquí voy a poder, pues bueno, establecer nuevas relaciones, descartar relaciones que a veces podemos necesitarlo, incluso, pues bueno, configurar la contraparte si ya no está relacionada con esta cuenta contable, sino con otra diferente.
Bueno, y luego de manera posterior, ¿no? A empezar a trabajar con Autodeskpro y meternos muchísimo más en SAGE, pues bueno, hemos ido incorporando como pruebas esas cuestiones, ¿no? Esas incidencias, esos errores que íbamos gestionando de maneras diferentes, ¿vale? Por ejemplo, el caso de los clientes o proveedores sin código de provincia informado de cara al 347 o la detección automática de los NIF incorrectos dentro de SAGE. ¿Vale? En el caso de clientes y proveedores sin código de provincia, lo primero o lo que me va a hacer, si me voy al detalle el programa, va a ser buscarme dentro de, ¿no? de mi plan contable o dentro de mi contabilidad, más bien, no solo dentro del plan contable, sino dentro de toda la base de datos de SAGE, estos clientes o proveedores que corresponden a esta empresa y que no tienen, pues bueno, código de provincia informado. ¿Vale? En este caso, eso, de cara al 347, pues bueno, que es una incidencia bastante habitual. ¿Cómo procederíamos en este caso? Le daríamos a ajustar y el programa me va a proponer esos códigos de provincia. Si bueno, estoy de acuerdo, que en principio debería ser que sí, le daríamos al botón modificar. En vez de hacer como al principio y contabilizar o aceptar y contabilizar el asiento, en este caso lo que daríamos sería directamente al botón modificar para que sea una modificación directa. Igual que antes, la prueba ya está correcta, ¿vale? Y ya tendríamos esos códigos de provincia informados, pues bueno, en esos clientes o proveedores que el programa nos había detectado. Vale, seguimos un poquito para abajo. Bueno, como veis, está, ¿no? En lo que es la revisión está agrupada, bueno, partes vinculadas, PIG, la parte personal, pues se han contabilizado todas las nóminas, la 465, la 460, la 476, vamos a poder analizar y bueno, y unas pequeñas pinceladas de la parte fiscal. Damos por hecho que la parte fiscal ya llegamos lo más limpios posible, puesto que, como os comenté antes, tenemos checklists específicos para esa presentación de impuestos. Por lo tanto, ahí vamos a tener el mayor grosso en la parte fiscal de cara al IVA soportado, el IVA repercutido, incluso de cara a las retenciones, etcétera, etcétera, y a esa presentación de modelos. En los trimestrales nos vamos a encontrar, por ejemplo, el cuadre con la información del modelo 303, con lo que tenemos en la contabilidad y con lo que tenemos en nuestro libro registro de facturas, ¿vale? Evitando que, pues bueno, tengamos que perder mucho tiempo si alguna de las facturas no se ha acumulado, el programa nos la va a detectar de manera automática y nos va a marcar, pues bueno, nos va a dar unas pequeñas directrices de por qué. Puede ser un código de transacción, puede ser que no tenga la marca de emitida o recibida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como eso ya lo vamos a ir revisando de cara a los trimestrales, pues aquí un poco lo que vamos a ver es, pues bueno, si tenemos realizado la regularización del IVA, en este caso del cuarto trimestre, puesto que estamos en un cierre, hacemos doble clic y el programa, al igual que antes, nos propondría el ajuste. ¿Cuándo nos propone el ajuste? Cuando le coincide el importe del modelo con el importe que tenemos dentro de la contabilidad. Por lo tanto, pues bueno, tendríamos igual que antes la posibilidad de aceptar y contabilizar ese asiento. Comprobaríamos los saldos de la 470 a la 475, bueno, unas pequeñas pinceladas de cara al modelo 347 o incluso de cara al impuesto de sociedades, el cuadre de las bases del IVA repercutido con las ventas, ¿vale? Para ver que está todo correcto y bueno, y algo también de cuadre con declaraciones en el caso de las retenciones practicadas y soportadas y bueno, como os decía, un poquito de cara al impuesto de sociedades, a pesar de que tenemos esos checklists específicos. Y por último, la configuración de la empresa. Configuración de modelos, de datos registrales, si la actividad está de alta o no lo está. Configuración de cargos de cara a esa presentación de cuentas y demás, pues bueno, orden de impresión o de cara al impuesto de sociedades, pues bueno, también eso, ese código de provincia, ¿no? Al igual que hemos hecho antes con los clientes o proveedores. Y bueno, poquito más. A grosso modo, esto sería, ¿no? En lo que consistiría nuestra revisión automática o nuestro checklist que nosotros decimos. No sé si queréis que hagamos un pequeño inciso y por si hay alguna pregunta o lo hacemos al final o, bueno, si hay alguna pregunta, ahora es el momento, si no luego al final pues podemos también gestionarlas. Por el momento no ha entrado ninguna pregunta. Vale, perfecto, gracias Vale. Blanca. Así que sí, si quieres seguimos. Seguimos, seguimos, sí, sí, así, Fenomenal, así no les entretenemos mucho tampoco. fenomenal, Vale, gracias. bueno, ya hemos importado, ya hemos revisado, ¿vale?
Ahora lo que nos quedaría sería cómo poder trasladarle la información al cliente, ¿vale? A nuestro cliente final, cómo poder trasladarle esa información, bueno, un poco también, ¿no? Para dar valor, ¿no? O hacer valer al despacho de cara a nuestros clientes. Pues bueno, para que ellos también puedan comprobar, pues bueno, que, ¿no? Que esa revisión pues da sus frutos y les vamos a poder trasladar una información del estado de su empresa en un momento concreto. Bueno, llegamos a la parte del módulo informes. Bueno, aparte de poder sacar ciertos informes, como pueden ser balance de situación, PIG, sumas y saldos, con un formato Autodespro, por decirlo así, ¿vale? Lo que nos interesa y lo que vamos a ver ahora mismo es la parte de informes financieros. Vale, ¿cómo generaríamos un informe? Yo lo voy a hacer de manera individual, pero lo podríamos hacer igual que antes el checklist de manera masiva. ¿Vale? Bueno, el ejercicio, al mes que quiero que aparezca el informe, la empresa y le daríamos a siguiente. Vale, lo primero que me va a aparecer van a ser estas pestañitas que veis aquí para realizar la configuración. ¿Por qué la configuración? Porque no vais a querer trasladar a todos vuestros clientes la misma información dependiendo del tipo de empresa que sea y dependiendo del tipo de cliente. ¿Vale? Por lo tanto, desde aquí, la primera vez, vamos a poder configurar esa parte. ¿Por qué digo la primera vez? Porque la primera vez que ejecutemos un informe individual, vamos a configurar todas las directrices que queremos que aparezcan para de manera posterior poder generar esos informes de manera masiva. ¿Vale? Incluso a través del módulo de tareas programadas, que ahora os voy a mostrar un poquito, poder mandar o enviar esos informes de manera programada y de manera puntual. ¿Vale? Vale, bueno, nos vamos moviendo por las diferentes pestañas. Lo primero que me encuentro va a ser un checklist que puedo generar desde aquí, ¿vale? El checklist mensual en este caso, puesto que yo he introducido septiembre y me voy moviendo por las diferentes pestañas. La introducción, bueno, lo primero que puedo configurar o que voy a configurar es el logo del despacho, ¿vale? Este logo del despacho ya se me queda guardado. Puedo introducir, pues bueno, un pequeño encabezamiento, pues estimado cliente, va a visualizar la información del informe o del estado de su empresa a fecha, lo que necesitéis, y el logo del cliente. Y me voy moviendo por las diferentes pestañas. Empezamos con las principales magnitudes. Bueno, al ejercicio que, ¿no? que he dicho dentro de que quiero que me genere el informe y la comparativa con el mes anterior. Y además, en este caso, con los 4 ejercicios anteriores. Yo puedo escoger, ¿vale? ¿Qué comparativo quiero? ¿Qué ejercicios comparativos quiero? Pues el actual y los 4 anteriores, el actual y los 3 anteriores. Bueno, se me quedaría también configurado. Que no quiero que esta información me aparezca en el informe, lo desmarcaríamos. ¿Qué quiero que me aparezca? Lo marco, ¿vale? Si yo lo dejo desmarcado, esta configuración se me queda guardada cuando yo le dé al botón generar, cuando genere la primera vez el informe de esta empresa y cuando yo quiera generar estos informes de manera masiva de varias empresas a la vez, pues ya me van a aparecer en las principales magnitudes. Vale, y ahora lo voy a dejar todo para que veáis un poquito cómo funciona. La siguiente pestaña, dentro de las principales magnitudes, pues esa evolución y la comparativa con el sector. ¿Vale? Balance. Puedo escoger diferentes desgloses de balance. Abreviado desglosado, abreviado, normal, normal desglosado, a máximo desarrollo. Bueno, pues un poco lo que necesite. PIG. Clientes y proveedores. ¿Qué me va a aparecer en el informe o qué me va a detectar el programa para introducir en el informe en el caso de los clientes o proveedores? Me va a marcar por defecto esos clientes y proveedores en situaciones especiales. Esos saldos acreedores que veíamos antes, si, pues bueno, si dentro de o a fecha de septiembre, estos clientes que tengan ese saldo acreedor, el programa me los va a marcar. ¿Vale? Que yo quiero desmarcarlos, puedo desmarcarlos de manera individualizada o puedo desmarcarlos de manera masiva. En el caso de los proveedores, la forma de gestionarlo sería la misma. Partidas pendientes, bueno, pues si todos los movimientos que tenga dentro de mi 555 dentro de la contabilidad de esta empresa me aparecerían aquí por si quiero trasladar también esa información. Llegamos a la parte de tesorería. Por un lado vamos a tener los saldos de las cuentas bancarias. Vamos a poder introducir un comentario, ¿vale? Y por otro lado los flujos de efectivo con desglose de cuentas o bueno, con toda la información, pues, bueno, con las diferentes partidas, saldo inicial, saldo final, ¿vale? Y si lo quiero con desglose de cuentas, pues bueno, nos marcaría esa información de los grupos o los subgrupos que tenemos dentro de ese flujo de tesorería. Vale, lo voy a poner sin desglose. Uepa.
Vale, llegamos a la parte laboral, altas, bajas y los próximos vencimientos de contrato, ¿vale? De cara a que, pues bueno, a que nos pueda servir también ese informe para trasladar esta información. Lo mismo, podemos introducir un comentario, etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos a la parte de los KPIs, ¿vale? Los KPIs, pues son esos gráficos a través de los cuales pues vamos a poder ver o el cliente va a poder ver toda la información del estado de su empresa, pues bueno, más ¿no? A través de los gráficos de nuestros KPIs de manera visual. En este caso, clientes ventas, la evolución mensual de las ventas o la comparativa mensual de las ventas, ingresos a máximo desarrollo o no, bueno, pues un poco, ¿vale? Dependiendo del tipo de cliente o del tipo de empresa y cómo gestionéis la contabilidad, podemos escoger un desglose u otro. La tesorería, préstamos a largo y a corto plazo. Aquí tendríamos la parte laboral, la evolución de los gastos de personal y bueno, los gastos de personal a máximo desarrollo también. Y finalmente los ratios, ¿vale? Los ratios, pues bueno, de tesorería y los ratios de comparativa con el sector, tesorería, solvencia, razón efectiva y lo mismo a la hora de esa comparativa con el sector. Si no quiero que aparezca algún KPI, igual que hemos hecho en las anteriores configuraciones, lo desmarcamos, ¿vale? Y ya se nos quedaría guardado. Vale, finalmente tendríamos que introducir la información del despacho, dirección, bueno, código postal, etcétera, etcétera. Y aquí, pues bueno, podríamos configurar, pues bueno, una página web de noticias de tal forma que el informe nos pueda servir también de boletín o un blog que gestionemos y que pues todos los meses o de manera trimestral enviemos a nuestros clientes, pues bueno, con esa información de novedades fiscales, contables, laborales, etcétera, etcétera. Cuando ya lo tenemos todo gestionado, simplemente le daríamos al botón generar. Lo primero que nos vamos a generar desde aquí va a ser un Word. Ese Word vamos a hacer o vamos a poder hacer o gestionarlo de diferentes formas. Vamos a poder transformarlo en PDF y se nos queda archivado directamente. Vamos a poder desde aquí, desde el propio Autodesktop, enviarlo por mail de manera individual, como yo os voy a mostrar ahora, o de manera masiva, porque podemos generarlo y enviarlo de manera posterior. Y luego vamos a poder también si disponemos o si trabajamos con el portal del cliente de Sage, pues vamos a poder también subirlo al propio portal del cliente. Bueno, así sería como nos queda el Word. Os lo paso un poquito para no entreteneros rápido, porque, o sea, para no entreteneros mucho, perdón, porque todavía me gustaría mostraros un par de cositas más. Entonces, bueno, si luego necesitáis que os traspase el informe en PDF para que veáis lo que tiene y lo que no, pues me comentáis. Bueno, en este caso así sería como nos queda el informe en Word. Eso si lo necesitáis, lo trasladáis a Blanca, por ejemplo, y que me pida y yo le mando un informe tipo, ¿vale? Bueno, principales magnitudes, evolución de las magnitudes y la comparativa con el sector, en este caso ya agrupado en activo, patrimonio neto, pasivo y resultado, PIG, ¿vale? Con un poquito de explicativa, balance de situación, ventas y clientes, pues bueno, vamos viendo un poco, ¿no? Esa información de los KPIs, composición de ingresos, top 10 de clientes, los clientes en situaciones especiales que habíamos encontrado antes, proveedores y gastos, evolución de las compras, composición de servicios exteriores, top 10 de proveedores en situaciones especiales y bueno, cuentas financieras y la tesorería, pues la evolución de la tesorería, las deudas con las entidades de crédito, los detalles de las cuentas y bueno, los flujos de tesorería también, partidas pendientes, personal, composición de los gastos de personal y bueno, las altas, las bajas, los próximos vencimientos de contrato. Y finalmente, los ratios. ¿Vale? Bueno, explicando qué significa ese ratio o qué es lo que el cliente va a poder ver según ese gráfico que estamos viendo, según ese ratio, ¿vale? Y bueno, y si hubiésemos introducido esas noticias y demás, pues bueno, nos aparecerían en la última página después de los ratios. Yo en este caso, pues bueno, no había escogido. Y así, bueno, finalmente la contraportada con el logo del despacho y esa información. Así nos quedaría, pues bueno, como veis, a golpe de clic y con toda la información que tenemos dentro de Sage, un informe financiero completo que vamos a poder, como os decía, pues enviar por mail o incluso subirlo al portal del cliente. Una vez que lo enviemos por mail la primera vez, ese mail también se nos va a quedar guardado, de tal forma que luego vamos a poder gestionar ese envío masivo de informes.
¿vale? Por lo tanto, pues bueno, yo ya tengo el mail a quien he configurado esa primera vez, cuando he generado, cuando he enviado mi primer informe, le introduzco un mensaje, un asunto y listo. Si quiero añadir algo más, pues también. Además, pues bueno, luego desde aquí voy a poder controlar qué informes he enviado, qué informes he generado, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, esto de cara a ese, ¿no?, traspaso de información. Bueno, para también traspasar, ¿no?, información al cliente, por decirlo así, bueno, tendríamos el módulo de cuentas anuales. En el módulo de cuentas anuales lo que vamos a poder es, pues bueno, realizar memorias, ¿vale? De manera automatizada, bueno, como puede ser en este caso, vamos a abrir o vamos a trabajar en nuestro área de memoria, vamos a poder gestionar un modelo personalizado de memoria. Bueno, pues en este caso, ¿vale? Las notas que nos va a marcar para introducir, que nos aparecen aquí en verde, son las notas que deberíamos introducir en la memoria según la información que tenemos en Sage. Nos vamos a encontrar también un checklist de memoria, pues bueno, en el cual nos va a decir si tenemos alguna tabla vacía, si tenemos que revisar alguna cuestión por la información que se encuentra dentro de esa parte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde aquí iríamos revisando, abriendo las notas, bueno, gestionando los datos, etcétera, etcétera, revisando las tablas. Y bueno, cuando ya lo tenemos todo revisado, lo que hacemos es generar la memoria en Word, que nos quedaría pues tal que así, ¿vale? Actividad de la empresa, pues bueno, un poco con toda esa información que hemos ido introduciendo. Una memoria adaptada, ¿vale? Según ley, etcétera, etcétera. Y bueno, si hay tablas vacías, pues bueno, porque debe haberlas, no nos van a aparecer, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, vale. Cuando ya tenemos esa memoria generada, pues bueno, el siguiente paso sería generar esa campaña de depósito, ¿vale? Para poder cargar la mensaje en formato PDF. Bueno, además de esto y como novedad que lo acabamos de introducir, podemos editar los diferentes modelos que vayamos a necesitar. Pues bueno, yo voy a poder gestionar o partir de la base de un modelo PYME o de un modelo abreviado, pues bueno, que está adaptado a, ¿no?, a los mínimos que nos dice el BOE. Y desde ahí, pues bueno, yo voy a poder introducir notas nuevas, nuevos apartados, cambiar la información dentro de las notas que ya tengo creadas, etcétera, etcétera, e ir guardando diferentes modelos de memoria. Vale. Otra parte también de nuestro módulo de cuentas anuales, la generación de actas y certificaciones. Aquí, además de generar esas actas y certificaciones, vamos a poder también gestionarlas, enviarlas directamente desde aquí, enviarlas de manera individual o enviarlas de manera masiva. Bueno, os enseño un poquito el modelo de acta y certificación. En este caso va a ser un modelo tipo, ¿vale? Y bueno, y lo dicho, podríamos luego gestionar ese envío masivo a través del propio Autodeskpro, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, también tendríamos esa trazabilidad, ¿no?, de si está firmada, si no lo está, etcétera, etcétera. Vamos a ir cerrando por aquí. Bueno, si no generamos una, ¿por qué? A ver. Bueno, quería enseñaros un poco un modelo, pero eso es un modelo tipo en principio. Bueno, si la huella está generada en Sage, también nos lo va a poder coger desde ahí, ¿vale? Vale, vamos a generar una. Vale, lo que haríamos sería escoger la empresa, el ejercicio, en este caso, bueno, le daríamos a generar. Aquí vamos a tener toda la información, ¿vale? Que sería lo importante que estuviese relleno y que nos va a coger del depósito de cuentas de Sage, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, tener ese modelo, o sea, o ese depósito, perdón, generado, pues sería lo que necesitaríamos para que nos coja toda la información. Vale. Este sería, por un lado, el formato tipo de acta, ¿vale? Y si no me equivoco, por aquí tendremos el del certificado. Lo mismo, si queréis ver el tipo de modelos que saca, tanto de memoria como de lo que necesitéis, ¿vale? Se lo trasladáis a Blanca y yo sin ningún problema os lo paso. Vale, aquí ya tendríamos pues que tenemos esas actas y certificaciones generadas y además, pues bueno, lo voy a poder enviar directamente por mail. Pues desde aquí, igual que antes, ya nos guardaría el último mail enviado y listo. ¿Que lo quiero hacer de manera masiva? Pues bueno, lo mismo, tendría la opción del envío masivo a través de nuestro asistente de envío. Por lo tanto, pues bueno, voy a poder gestionar toda la información. Cuando me vuelvan firmadas, voy a tener esa trazabilidad. Desde aquí, pues bueno, puedo ir marcando firmado y así, en vez de, pues bueno, nosotros llevábamos un Excel y ahora lo que hacemos es controlar o gestionar desde la propia aplicación.
Bueno, como os comentaba antes, a colación del envío de informes o de la generación de informes automáticamente, etcétera, etcétera, pues bueno, hemos introducido o estos son nuestros módulos nuevos que os doy unas pequeñas pinceladas para no, para no entreteneros mucho. Por un lado tendríamos la parte de tareas programadas. Vale, ¿qué nos vamos a encontrar en tareas programadas? Pues bueno, este pequeño bot que os voy a mostrar ahora que va a ser el que nos va a gestionar las diferentes tareas repetitivas que vamos realizando dentro del despacho. Vale. De cara al cálculo de informes, ¿no? De informes financieros, que es el módulo que hemos visto hace unos minutos, pues podríamos gestionar que un día o diferentes días que yo escoja, el programa me calcule, ¿vale? El informe, que lo tengo por aquí abajo. Y además que me lo envíe. ¿Cuándo quieres que te lo envíe? Pues quiero que me envíes todos los meses, el día 15, el informe a estas empresas, ¿vale? Esa parte podríamos gestionar las empresas del envío automático desde aquí. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, los días 15 quiero que, y bueno, aquí si os dais cuenta están en verde porque hemos ido marcando todos los días 15 o enviando más bien todos los días 15 a través de las tareas programadas esos informes de manera automática. ¿Vale? Sin que nosotros tengamos que hacer nada, que pinchar ningún botón, simplemente configurar la tarea desde las tareas programadas. ¿Qué más hemos introducido? El checklist diario. Nosotros haremos visto el checklist manual, ¿vale? Nosotros tenemos que ir, gestionar el checklist de la empresa, ir revisando. Aquí en el caso del checklist diario va a ser el programa el que se va a conectar por la noche a nuestra contabilidad, ¿vale? De las empresas y si encuentra algún tipo de incidencia nos va a generar una tarea. ¿A quién se la va a generar? Pues a la persona que haya contabilizado, ¿no? En esa empresa o a la que tengamos configurada dentro de Autodesk Pro como gestor de esa empresa. Me va a realizar o me va a gestionar esa tarea que yo voy a poder ver cuando me conecte, ¿no? Por las mañanas, por ejemplo, a Autodesk Pro, pero además de eso me va a enviar un mail, ¿vale? Me va a enviar un mail, por lo tanto, voy a tener no solo las tareas dentro del propio programa, que es desde donde voy a poder revisar y gestionar, igual que hemos hecho desde el checklist manual, sino que además, pues bueno, me va a enviar ese mail con la información de las empresas que yo llevo, las incidencias que tienen, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, diferentes informes y a través del mail. Vale. Desde aquí, como bien os decía, voy a poder revisar, gestionar, etcétera, etcétera. Imaginaros que yo me encuentro una empresa que el programa me dice que tengo un asiento descuadrado. Vale, pues podría revisar desde aquí, ¿vale? Desde el detalle, igual que hemos hecho antes en el checklist manual, y voy a Sage y solvento esa incidencia. Pero solo lo hago en Sage. No me vengo aquí y cierro la tarea. Vale, otra tarea que nos resultaba también muy importante es la tarea de mantenimiento. No dejamos a nivel de usuario, ¿no? Sino que va a ser el bot el que va a ir a buscar por la noche otra vez dentro de la contabilidad y va a decir, vale, esta tarea que tenías un asiento descuadrado, voy a revisar si ya está. Si la tarea ya está, ¿vale? Y ya está solventada, a pesar de que yo no haya cerrado la tarea de manera manual, me lo va a cerrar el programa de manera automática. Por lo tanto, me pasa el checklist, me ejecuta esa tarea, yo puedo revisar la tarea y bueno, y proceder como sea. Y si además no cierro la tarea de manera manual, que será lo habitual, porque lo normal es que se nos olvide, vamos muy rápido, etcétera, etcétera, pues va a ser el programa el que se va a conectar también por la noche y nos va a cerrar esa tarea. Todas estas tareas son tareas desatendidas, ¿vale? Una vez configuradas, va a ser el programa el que va a ir procediendo con ellas, bueno, constantemente o bueno, dependiendo de cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Más cosas, bueno, otra tarea también, pues descargaríamos el BOE o el BORME y el programa nos buscaría si alguna de nuestras empresas está en ese BOE o ese BORME de ese día, por ejemplo. Por lo tanto, diariamente él se está conectando y buscando, buscando, buscando. Si hay alguna de nuestras empresas que aparece, pues bueno, tenemos gestionado un envío, ¿vale? Al responsable de esa empresa para que nos diga pues en el mail pues cuál es la información que aparece, no con ese cachito donde aparece nuestra empresa en el BOE y en el BORME y si queremos ampliar más, pues bueno, podemos ir a buscar ese boletín. Bueno, otra tarea también repetitiva, el envío de justificantes de impuestos. Por lo tanto, pues bueno, desde aquí también lo tendríamos automatizado. Yo voy a poder ver esos, ¿no? Ese envío de justificantes de impuestos. Desde aquí también voy a poder tener esa trazabilidad y controlarlo, por supuesto, pero va a ser el programa, si yo gestiono esta tarea o yo le digo que realice esta tarea, el que se va a conectar todos los días y va a buscar y va a decir, vale, pues has presentado un impuesto, tenemos el PDF adjunto y además en Sage está marcado como presentado. Vale, pues ¿qué hago? Pues le voy a enviar la liquidación al cliente
¿vale? Al mail que nosotros tengamos informado dentro de Autodesk Pro, que bueno, que nos lo cogerá de SAG en principio, aunque luego vamos a poder gestionar. Y desde aquí tendríamos esa trazabilidad. Pues bueno, yo puedo filtrar, pues los que tengan justificante y estén pendientes de envío, pues actualizaríamos y nos aparecería. ¿Por qué es así? Pues porque en este caso el mail no está informado o porque el mail es erróneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde aquí, pues bueno, podríamos tener ese control y esa trazabilidad. Si además lo que hacemos es gestionar el correo, lo puedo enviar de manera manual. Digo, vale, pues ahora ya te pongo el correo y yo lo voy a enviar manualmente y varios a la vez. ¿Vale? Por lo tanto, la trazabilidad también a la hora de ese envío de impuestos nos pareció bastante importante. ¿Qué más nos encontramos dentro de la gestión del despacho, que es donde tendríamos ese justificante de impuestos? Bueno, dejamos un poquito al lado, ¿no? La parte de tareas programadas, ese bot, y nos vamos un poco a los cuadros de mando de la gestión del despacho. Por un lado, nos vamos a poder encontrar el control de liquidaciones. Desde aquí y a golpe de vista vamos a poder ver, pues bueno, en el caso de este 2022, cuántas liquidaciones he presentado en el primer trimestre, cuántas me quedan pendientes de presentar. Por lo tanto, desde aquí también voy a poder ver por qué están pendientes de presentar. Puede ser porque no tengamos que presentar en el primer trimestre y no presentemos nosotros en el modelo 303, puede ser porque esté mal configurada en SAGE, porque sea una empresa que ya hayamos dado de baja, con lo cual desde aquí, desde Autodeskpro, vamos a poder dar de baja tanto los modelos como las empresas para no visualizarlos y la baja del modelo además va a poder producirse desde SAGE y desde Autodeskpro. ¿Qué más vamos a tener? Un avance de contabilidades, lo que nosotros llamamos avance de contabilidades. Aquí lo que nos va a chivar, por decirlo así, este control dentro de la gestión del despacho va a ser en qué momento de la contabilidad están las empresas. Por ejemplo, en el caso del automatizador, pues bueno, vemos que tenemos introducido toda la información, facturas recibidas, emitidas, nómina, partidas pendientes, bancos, etcétera, etcétera. Aquí en el caso de la empresa de pruebas, solo llevamos nóminas bueno, y le digo que no, que me muestre si hay partidas pendientes, porque igual he importado un diario, por ejemplo, ¿vale? Y vemos que las nóminas no están. Pues bueno, igual es que ya no la llevamos nóminas y deberíamos configurar para no visualizarlas aquí. Entonces, a golpe de vista, vamos a poder ver en qué momento están todas las empresas que llevamos o que nosotros gestionamos. Pues bueno, las podríamos marcar como favoritas y ver solo esas. Control trimestral, ¿vale? Que sería este tax que tenemos aquí. ¿Qué nos va a hacer? Bueno, aquí habíamos visto la parte de avance de contabilidades, ¿vale? Y en el caso del control trimestral también nos va a analizar la parte de contabilidad, pero sobre todo nos vamos a ceñir en que los impuestos estén presentados o que estén en curso, que entonces nos aparecerían así en amarillito, para también a golpe de vista ver, pues bueno, cómo están esas empresas, en qué situación o en qué momento, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, los cuadros de mando nos ayudarían. El control de asesores, pues bueno, en este caso lo que veríamos sería el momento en el que está cada asesor, ¿no? Cómo tiene sus empresas, si ya tiene gestionada la contabilidad, si tiene gestionado los impuestos, etcétera, etcétera. Sin necesidad de preguntar a los asesores, pues bueno, desde aquí vamos a poder ir viendo toda esa información según la información que tenemos introducida en SAGE. Y bueno, finalmente, el envío de justificantes, que bueno, lo podemos hacer eso a través de esa tarea programada o bien desde aquí de manera manual, además vamos a tener esa trazabilidad y el envío de seguros sociales. El envío de seguros sociales es un poco distinto. Lo que hacemos es cargar o importar la información del Sintra. El programa lo que hace es dividírmelo en las diferentes empresas y además me divide